Muy bien, compañeros, vamos a continuar con el desarrollo del curso después del periodo de exámenes parciales. Hoy vamos a empezar la segunda parte del curso. Pues va a empezar con el tema de la nacionalidad, la ciudadanía, la condición jurídica de los extranjeros. Como ven, aquí hay inmersos dos temas importantes del derecho internacional privado, ¿verdad? De los tres cardinales que habíamos hablado al principio, que era el tema de la nacionalidad, el tema de la condición jurídica de los extranjeros y el tema de la aplicación de leyes en el espacio. Aquí pues vamos a destacar lo que es la nacionalidad y la condición jurídica de los extranjeros. Como ven, ya hay aquí otras leyes: la Constitución Política, la ley del organismo judicial, la ley de nacionalidad, el Código de Migración, por mencionarles 4. Pero también vamos a iniciar lo que es propiamente el derecho civil internacional privado. Y vamos a tocar temas como lo que es el domicilio, la ausencia, el matrimonio, el divorcio, nulidad del matrimonio, paternidad y filiación, legitimación, alimentos, patria potestad, tutela, sucesiones, el registro civil. Como ven que estamos hablando de la persona y la familia, ¿verdad? Básicamente relacionado con el estatuto personal que ya vimos anteriormente. Y prosiguiendo con el tema del derecho civil, vamos a pasar a lo que es el estatuto real y la propiedad. Como yo les había preguntado anteriormente, ¿verdad? ¿En qué se diferencia el estatuto real del estatuto personal? ¿Qué lo constituye? Y vamos a ver lo que es la propiedad. Entonces vamos a ver lo que es de los bienes y la propiedad básicamente. Para concluir el tema del derecho civil con el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué indicio les da a ustedes esto? ¿Verdad? Que vamos a empezar en lo que es el tema de las obligaciones y los contratos. Entonces vamos a estar en principio de autonomía de la voluntad, obligaciones y contratos en general y forma de los actos jurídicos. Este es todo lo que abarca el derecho civil internacional, es bastante amplio, ¿verdad? Es bastante amplio. Aquí pues hay temas que ustedes ya conocen y que sería bueno que profundizaran en ellos, aprovechando pues que estamos en esto para, les puede servir incluso para su examen privado y para el desarrollo de su profesión. Aquí para estos temas hemos visto pues, aparte de otros, ¿verdad? Derechos reales, la tesis que elaboró el licenciado Juan Francisco Flores Juárez, su tesis de grado muy importante sobre los derechos reales. Es una tesis que ayuda mucho a esa comprensión. Para contratos y obligaciones también tenemos, yo creo que es la tesis de grado también del licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, que es una esquematización de los diferentes contratos del Código Civil. Un trabajo muy bonito, ¿verdad? Que les serviría a ustedes de mucho para este curso y para su estudio para el privado. También tenemos los libros elaborados por el doctor Vladimir Aguilar.
que son estudios muy interesantes que él hace, ¿verdad? Muy interesantes. Y también la obra realizada por el licenciado Rubén Alberto Contreras. Fue mi catedrático de Derecho Civil en la parte de lo que se refiere a obligaciones y contratos. Él fue medalla estudiantil los 5 años, ¿sí? En la década de los 60. Él fue medalla estudiantil en los 5 años que estudió. Un catedrático muy bueno. Muy, muy bueno él. Y su libro, pues también. Pero eso fue editado por la Universidad Rafael Andívar. No sé por qué razón, ¿verdad? Pero ahí está su obra, su legado, porque él ya, lastimosamente, ya falleció, el licenciado Rubén Alberto Contreras. Son libros que se pueden apoyar mucho a ustedes, aparte de los autores, de otros autores que les había mencionado, ¿verdad? Como Federico Peña, Diego Espín Cánovas, Julián Bonecase, Jaime Wasp, para Derecho Civil, ¿verdad? Todas esas personas tienen unos estudios brillantes sobre Derecho Civil que les van a ayudar mucho a ustedes a comprender todas estas figuras. Y ahora pues vamos a ver su comportamiento en el derecho internacional privado. Pero es necesario que ustedes tengan un conocimiento básico, mínimo, para que nosotros podamos avanzar. Por ejemplo, ¿verdad? Los elementos del domicilio, qué es el domicilio, cómo se construye el domicilio, digamos la ausencia, ¿verdad? Y figuras como el divorcio, la tutela, la legitimación, los alimentos, todo esto pues requiere conocimiento bastante importante. Entonces, aunque yo les mencioné estos libros no porque sean los mejores, son muy buenos, pero yo no conozco pues las otras. Sé de algunos colegas que han elaborado también sus propios libros. No he tenido la oportunidad de verlos, deben ser bastante buenos, ¿verdad? Y les pueden servir a ustedes para adentrarse en el estudio del derecho civil. Vuelvan a reconectarse. Entonces, aquí tenemos pues el tema de la nacionalidad. La nacionalidad es uno de los temas cardinales, fundamentales de los que se ocupa el derecho internacional privado, tal como lo dijimos, ¿verdad? Anteriormente, cuando realizamos el planteamiento del problema, ¿verdad? Que se ocupa de 3 cuestiones fundamentales. La primera es el tema de la nacionalidad, es el que estamos viendo hoy. El segundo es el tema de la condición jurídica de los extranjeros. Y el último, y más amplio e importante, ¿verdad? El más amplio, que caracteriza más al derecho internacional privado, es el conflicto de leyes en el espacio, que van totalmente concatenados, ¿verdad? Van concatenados. Y todo pues gira alrededor de estos 3 temas fundamentales. Entonces, en primer lugar, pues la nacionalidad en el derecho internacional privado es considerado un punto de conexión. Y como punto de conexión, el derecho y la nacionalidad va a influir directamente en la consecuencia de la norma jurídica. En la consecuencia de la norma jurídica, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de la norma jurídica en el derecho internacional privado? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos que la consecuencia en la norma jurídica en general
es el reconocimiento de derechos subjetivos, el establecimiento de derechos subjetivos y la imposición de deberes jurídicos, cada uno con su titular, ¿verdad? Pero en el derecho internacional privado no es igual. Aunque conste de una norma jurídica y tenga su propia estructura como en la otra, vemos que la consecuencia jurídica de la norma de derecho internacional privado es señalar, indicar, guiar, remitir hacia un ordenamiento jurídico. Como ven, entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Como punto de conexión, la nacionalidad es importante en el derecho internacional privado. Vemos entonces que, en primer lugar, la nacionalidad es un vínculo. Eso es importante, eso no lo paramos nunca de vista. Así, como por eso ese vínculo es importante en el derecho internacional privado. Ese vínculo va a dar como resultado cuestiones muy diferentes, existiendo o no existiendo, ¿verdad? En una relación jurídica. Y como vínculo, pues, entre una persona y un Estado. Entre una persona determinada y un Estado determinado. La nacionalidad suya, la nacionalidad propiamente suya, no involucra ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus señores padres, ni a sus abuelitos. Esta relación es exclusiva entre usted y un Estado determinado, entre usted y el Estado de Guatemala, ¿verdad? Y ese vínculo, por tanto, tiene determinadas características. Según el doctor Carlos Larios nos dice que es un vínculo no voluntario en su origen. Nosotros nacimos aquí, pues, ¿verdad? No pedimos nacer aquí. Aquí nacimos por circunstancias, ¿verdad? Que se fueron dando y nacimos acá. Pero no es voluntario para nosotros. Aquí nacimos y nos otorgó, ¿verdad?, una situación especial. Por lo tanto, la nacionalidad es un vínculo no voluntario en su origen. Dos, es un vínculo voluntario en su permanencia, eso sí, ¿verdad? Es voluntario en su permanencia. Nosotros seguimos guatemaltecos, ¿verdad? Queremos ser guatemaltecos. Nos conviene, ¿verdad?, ser guatemaltecos. Y voluntariamente seguimos siendo guatemaltecos, ¿verdad? Por lo tanto, la nacionalidad es un vínculo voluntario en su permanencia. No voluntario en su origen. Voluntario en su permanencia. Es un vínculo necesario. Porque toda persona debe tener nacionalidad. La ausencia de nacionalidad podría considerarse un problema, ¿verdad? Y de hecho se han dado personas que no tienen nacionalidad, ya sea que renuncien a su nacionalidad o se las retiren. Pues eso provoca un problema. Entonces, es un vínculo necesario, ¿verdad? Porque todo individuo debe pertenecer al régimen político de algún Estado. Es un vínculo exclusivista. Porque dice, en principio, ninguna persona puede poseer más de una nacionalidad. Y, sobre todo, yo diría más que porque sea entre una persona y un Estado.
únicamente, ¿verdad? Por eso es exclusivista. Su nacionalidad excluye a cualquier otra persona. Ninguno puede ocupar ni siquiera parte del espacio de su nacionalidad. Y usted lo tiene única y exclusivamente con un Estado, ¿verdad? En este caso, el Estado de Guatemala. Por eso es un vínculo exclusivista. Entonces, sus características es un vínculo no voluntario en su origen, es un vínculo voluntario en su permanencia, es un vínculo necesario y es un vínculo exclusivista. Pero, ¿no? Digo, en principio, sí, Amalia. Buenas noches, disculpe, solo no sé si estoy mal, pero yo recuerdo haber leído que así como los centroamericanos sí pueden tener una doble nacionalidad. Así es. Estamos hablando de cuestiones generales, ¿verdad? Ok, Pero está bien. sí, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de esto, ¿verdad? En principio, así es, ¿verdad? En principio, reduciendo toda su mínima expresión, ¿verdad? Así podemos caracterizar el vínculo de la nacionalidad. Sin embargo, dentro de este tema pueden darse situaciones o problemas negativos de la nacionalidad y problemas positivos de la nacionalidad. Al decir diciendo negativo no quiere decir que sea malo y al decir positivo no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Sino por lo siguiente, ¿verdad? Negativo, un conflicto negativo de nacionalidad, ¿verdad? Un conflicto negativo en la nacionalidad es ausencia de nacionalidad. A ellos se les denomina o se les conoce como apátridas. Apátridas. Cuando digo un caso, hay mucho, ¿no? Pero un caso muy emblemático de un soviético, todavía existía la Unión Soviética, que era campeón mundial de ajedrez. Pero él no estaba de acuerdo con el régimen de su país y renunció a la nacionalidad soviética. Pero no adquirió ninguna otra porque los países le tenían miedo a la Unión Soviética, ¿verdad? Y ninguno se atrevía a otorgarle nacionalidad. Y él anduvo compitiendo ahí con una bandera neutral, ¿verdad? En los diferentes campeonatos. O con una bandera prestada por Suiza, pero no le había otorgado su nacionalidad suiza, sino como quien dice, para que tenga algo ahí, ¿verdad? Y así competía él. Hasta que Suiza le otorgó la nacionalidad suiza. Pero por un momento anduvo pues sin patria, sin nacionalidad. Y eso también provoca problemas. Pero también se da el conflicto positivo de nacionalidad, cuando es múltiple nacionalidad, o sea, más de una nacionalidad, ¿verdad? Eso también pues tiene un trato especial en el ámbito internacional, ¿verdad? Y lo que decía la compañera, bueno, los centroamericanos pueden optar, y no solo con Centroamérica, con España también. Los guatemaltecos que quieren la nacionalidad española no tienen que renunciar a la nacionalidad guatemalteca, la conservan, ¿verdad? Con España, con Centroamérica y con algunos otros países, ¿verdad? Pero esas no se pueden, no se pueden cumplir en forma simultánea, ejercer en forma simultánea, ¿verdad? Dice Guatemala reconocerá pues la propia cuando la relación sea con el Estado de Guatemala. O sea, hay una situación especial, ¿verdad? Pero sí pueden adquirirse más de una nacionalidad. Y los centroamericanos también, ¿verdad? Pueden adquirir la nacionalidad guatemalteca sin renunciar a su nacionalidad. Pero al momento de estar en Guatemala, Guatemala únicamente, ¿verdad? Ejercerán la nacionalidad guatemalteca. Bueno, la nacionalidad también tiene sus propios efectos. Ya vimos que tiene sus propias características. Ahora tiene sus propios efectos. ¿Ah? Otorga derechos políticos. Eso es muy importante. Ahora ustedes la petición en materia política, ¿verdad? Solo está reservada para los guatemaltecos con exclusividad.
Impone deberes militares. Al momento de haber una guerra, ¿verdad? Hay obligación, ¿verdad? Hay obligación de responder por el país. Capacita para ciertas funciones públicas, Ministerio de Estado, una presidencia, una vicepresidencia, una procuraduría general, fiscalía, etcétera, requiere pues que sean guatemaltecos, ¿verdad? El derecho a invocar en ciertos casos la protección diplomática. Algún problema, pues uno puede, si está en otro país, puede recurrir a la protección diplomática de nuestro país. Posibilita la repatriación. Les contaba el caso, pues, de un cosmonauta soviético que andaba en el espacio, en el laboratorio espacial, cuando se desintegra la Unión Soviética como Estado y desaparece. Y él había sido enviado por ese Estado y tenía la nacionalidad soviética. Él allá arriba se queda sin nacionalidad. ¿Qué hacía para volver? ¿Qué país se iba a responsabilizar y hacia dónde iba a regresar él? Es un problema muy difícil. Y incluso aquí también otro ejemplo en nuestro país, cuando se dio el conflicto armado interno en sus momentos más crueles, hubo poblaciones que salieron huyendo de sus tierras y se refugiaron en México. Ahí estuvieron bajo un estatus especial al resguardo de las Naciones Unidas. Pero ahí nacieron personas, nació mucha gente ahí. Pues no estuvieron 2 días, no estuvieron años ahí. Pero como estaba en un estatus especial, ¿verdad? Ahí la nacionalidad se manejó de una forma especial. Y cuando terminó el conflicto armado, fueron repatriados. ¿Por qué pudieron ser repatriados? Porque tenían una nacionalidad. Si no tienen nacionalidad, ¿a dónde regresan? ¿A dónde van? Entonces es importante ese vínculo, ¿verdad? La nacionalidad. Por eso dicen que posibilita la repatriación. Los indocumentados que son en Estados Unidos, ¿qué sucede? En teoría, ¿verdad? Son repatriados a su lugar de origen. Nuestros compatriotas vienen aquí, los mexicanos quedan allá, los salvadoreños a El Salvador y los hondureños a Honduras. Básicamente. Así tendría que ser. Da derecho a participar como socio en ciertas empresas cuyo objetivo sea reservado a los nacionales de un estado. Hay ciertas actividades que son muy especiales. Por ejemplo, las empresas que levantan los mapas, ¿verdad?, cartográficos de los países. Muchas veces está reservado a los nacionales. Es como que entráramos a casa ajena, ¿verdad?, y tuviéramos el acceso a ver todas las estancias. Peligroso, en determinado momento puede ser peligroso. Eso es reservado únicamente a los de la casa, ¿no? Conocer la casa íntimamente, ¿verdad? Entonces muchas de esas empresas cartográficas estaban reservadas a nacionales. Solo en Guatemala no. En Guatemala se le otorgó a una empresa norteamericana. Y todos los mapas y todo lo que hace el Instituto Geográfico están, ¿verdad?, levantados por una empresa de los Estados Unidos. Aunque eso no es muy recomendable. Imagínense, hay lugares que están reservados, ¿verdad?, exclusivamente a cuestiones militares, cuestiones de Estado, que es delicado, ¿verdad?, que los conozcan personas de otros países. Bueno, pero ahí está, ¿verdad? Da derecho a la práctica de ciertas profesiones liberales que conllevan el depósito de la fe pública del Estado. Ejemplo aquí, el notariado, ¿verdad? Yo conocí a un compañero que era solo abogado, que incluso era salvadoreño, y solo pudo ejercer, no podía ejercer el notariado, ¿verdad? Da derecho a obtener ciertas concesiones estatales. Ahora, las concesiones también se otorgan, como les digo, es el cartográfico,
se le otorga a empresas extranjeras. Bueno, ¿cómo se determina la nacionalidad? Para esto hay dos corrientes, dos escuelas o corrientes, ¿verdad?, para determinar la nacionalidad. Hay unas que atienden para determinar la nacionalidad al lugar de nacimiento, al lugar de origen, ¿verdad? El territorio, el espacio donde se nace para otorgar la nacionalidad. Y hay otros que se rigen por la nacionalidad de los padres. Según la nacionalidad de los padres, esa nacionalidad va a tener el hijo. Esas son dos corrientes a nivel mundial. A una se le llama el jus soli, el derecho de suelo, el derecho de territorio, el derecho de lugar, ¿verdad? Y la otra se conoce como el jus sanguinis, el derecho de la sangre o derecho de sangre, ¿verdad? Guatemala, ¿qué corriente exige? ¿Qué corriente sigue Guatemala? Ustedes estudiaron derecho constitucional, ¿verdad? Lick, no sé si son las dos. Sí, son las dos. ¿Cuál sería el fundamento legal? Me dice el milagro, pero no el santo. Sí, aquí nos vamos a la Constitución. ¿Sí, Janet? Sí, licenciado, la Constitución le iba a responder también. Así es, en la Constitución Política de la República. Vamos al artículo 144. Aquí nos dice, nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Ese es jus soli, ¿verdad? Naves y aeronaves guatemaltecas, jus soli. Ahí no está diciendo hijos de padre o madre guatemalteco, no. Aquí pueden ser norteamericanos, pueden ser europeos o asiáticos, pero si nace aquí la persona, Guatemala le reconoce su nacionalidad. Incluso, fíjense ustedes, si yo perdí ese documento, aquí nació un príncipe europeo. Es guatemalteco, de una familia real de Europa. Hubo un movimiento político y salió yendo la familia real. Y pasando por Guatemala, nace el niño. Incluso ahí en su partida de nacimiento decía Su Alteza Real, príncipe tal y tal, de no sé dónde, no sé cuándo, nació aquí en Guatemala. Era guatemalteco por derecho, por jus soli, ¿verdad? Y era de ese país europeo, creo que era de Alemania, si no mal me equivoco, por la nacionalidad de sus padres, ¿verdad? Bueno, entonces, le digo Guatemala ahí, que es guatemalteco, ahí está su asentado, su nacimiento. En un pueblo, si ni siquiera en la capital lo asentaron, fue en un departamento. Pero también dice, y ahí viene la otra, los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Jus sanguinis. Como muy acertada dijo la compañera, las dos corrientes. Guatemala sigue las dos corrientes. Pero para la nacionalidad también tenemos otra ley, la ley de nacionalidad, contenida en el decreto 1613 del Congreso de la República. Esta ley, doctora, data del año de 1966, cuando era presidente el licenciado Julio César Méndez Montenegro. A la sazón él también fue catedrático de Derecho Internacional de nuestra facultad. Esa era su especialidad, el Derecho Internacional. Y terminó dando
clases en la UNAM. Ahí falleció dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Derecho Internacional. Emilio Arenas Catalán, también un diplomático muy versado, muy sobresaliente, muy famoso incluso a nivel internacional, ¿verdad? Y era presidente del Congreso, el licenciado Mario Fuentes Peruccini, abogado y notario también él. Abogado y notario, Mario Fuentes Peruccini, presidente del Congreso, ¿verdad? 1966. ¿Por qué creen ustedes que enfatizo mucho en el año? ¿Verdad? Y antes de que procedamos a la lectura de algunos artículos, voy a explicarles esto. Esta ley entra en vigor, ¿verdad?, por esos años. Pongámosle 1966, que fue cuando... No, esa ley pues fue ratificada en 1966, data de ese año, ¿verdad? Ahí está el dato. Y lo importante es que aquí se refieren muchos artículos a la Constitución política. A la Constitución política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se refiere a la Constitución política no se está refiriendo a nuestra Constitución actual, ¿verdad? No se está refiriendo a nuestra Constitución actual que entró en vigencia el 14 de enero de 1986. No es esa. Es la que estaba en vigor en 1966. Bajo la presidencia del licenciado Julio César Méndez Montenegro. Entonces, cuando ustedes vean esos artículos, tenemos que buscar el correspondiente en nuestra Constitución. Pero es importante, muy importante que ustedes miren los artículos aquí señalados, porque les van a aclarar muchas situaciones. Entonces, una vez lo voy a explicar y que, ¿verdad?, no vayan a buscar en la Constitución actual, sino en una Constitución derogada, solo como punto de referencia. Y buscamos los equivalentes en nuestra Constitución actual. Dice que la Constitución de la República establece que la ley regulará todo lo relativo a procedimiento en materia de nacionalidad y que, además, es necesario dictar normas que permitan aplicar las disposiciones constitucionales, ¿no?, que también tenemos nosotros disposiciones constitucionales, con base en los principios del derecho. Así se van a aplicar, de acuerdo a los intereses nacionales y en armonía con el ideal centroamericano. Miren que Guatemala siempre ha tenido vocación centroamericanista, considerando que es imperativo resguardar la nacionalidad guatemalteca frente a determinadas prácticas e interpretaciones. En ese tiempo había mucha convulsión internacional. Bueno, casi como la hay ahora, pero de otra manera diferente. Ya la globalización ya estaba presente, ¿verdad? De hecho, ya estaba presente. Acaba de terminar la guerra de Corea. Estaba en sus inicios la guerra de Vietnam. Empezaban los movimientos insurgentes en Latinoamérica, principalmente, ¿verdad?, Colombia. Ya Cuba había logrado la instauración de un Estado socialista a través de un movimiento guerrillero. Y Guatemala se encontraba en plena efervescencia, ¿verdad? Incluso por esa época, un poquito posterior, fueron asesinados en Guatemala 2 embajadores. Uno de Alemania, de apellido von Preti, y uno de los Estados Unidos, de apellido Gordon Main. Eso creó un problema grave aquí en Guatemala. Ustedes imaginen ustedes asesinar a 2 embajadores de esos países tan poderosos, ¿verdad? Alemania y Estados Unidos. Entonces había mucha convulsión, el mundo pues empezaba a tener otra visión, ¿verdad?, de lo que era una situación global. Y obviamente
que dentro de ese mare magnum de situaciones, la nacionalidad guatemalteca también, ¿verdad? Podría en un momento determinado verse afectada. Por lo tanto, había que tomar la decisión de resguardar nuestra nacionalidad frente a cualquier interpretación, ¿verdad? Cualquier práctica que pudiera darse. Por eso dice aquí, considerando que es imperativo resguardar la nacionalidad guatemalteca frente a determinadas prácticas e interpretaciones y defenderla de actitudes que tiendan a socavarla, lesionando al mismo tiempo los sentimientos cívico-sociales. Y se decreta pues la ley de nacionalidad, que dice en el artículo 1, la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico-político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Guatemala va a determinar en la Constitución de 1966. Esa entró en vigor en el tiempo de Enrique Peralta Azurdia. Le dio golpe de Estado, él era el ministro de la Defensa, le dio golpe de Estado a Miguel Idígoras Fuentes. Esa historia ustedes la saben, ¿verdad? Cuando estudiaron historia de la cultura en Guatemala, historia de Guatemala. Todo eso, no sé, como abogados lo sabemos nosotros. Dice entonces, artículo 1, la nacionalidad guatemalteca es un vínculo, lo que hemos venido viendo, un vínculo jurídico político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. Nosotros tenemos su equivalente en el artículo 144, ¿verdad? Quienes, los nacidos en el territorio de Guatemala y los que aún naciendo fuera del territorio de Guatemala fueren hijos de padre o madre guatemaltecos. Así determina nuestra ley en expresión de su soberanía. Tiene por fundamentos un nexo de carácter social, una comunidad de existencia que entra hasta el aspecto sentimental, ¿no? Sentimientos, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. Este último es vital en el derecho internacional privado. Esto es lo que nos diferencia con los extranjeros. Ese implicación, ¿verdad?, de derechos y deberes recíprocos. Nosotros todos como guatemaltecos, en nuestra calidad de nacionales, tenemos derechos y deberes recíprocos propios de los guatemaltecos, nadie más, propios de los guatemaltecos, ¿verdad? Esto va a determinar una diferencia con los extranjeros. Este es lo fundamental, ¿verdad? Todo lo relativo a la adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad guatemalteca se rige exclusivamente por las leyes de Guatemala. Como en la nacionalidad es una figura dinámica, se adquiere, se conserva, se pierde, se recupera, no es estática, ¿verdad? A ningún guatemalteco puede negársele de origen, puede privársele de la nacionalidad guatemalteca. No se reconoce en los casos de doble o múltiple nacionalidad, lo que sea, compañera, sí hay, Guatemala sí reconoce ello, concurrentes con cuando entran múltiples nacionalidades, esté la nacionalidad guatemalteca de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, les reconoce exclusivamente la propia. ¿Se dan cuenta?
solo en nuestro territorio. Cuando estén aquí, vamos a reconocer únicamente la nuestra. Sin perjuicio que en el territorio de los estados que les atribuya nacionalidad ejerzan otros derechos y otras obligaciones. Eso no nos importa. Nos importa lo que haga acá, ¿verdad? Propio de los nacionales de esos países, no pudiendo en ningún caso invocar otra soberanía frente a la de Guatemala, ¿verdad? Bueno, solo uno. El 7 es muy importante también. Para los efectos de esta ley, los términos natural, de origen o por nacimiento, referidas a la nacionalidad, son sinónimos. Podemos decir guatemalteco natural, podemos decir guatemalteco de origen o podemos decir guatemalteco por nacimiento. Son sinónimos. Pero dice, el término de nacionalidad por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. Aquí está ratificando lo que acertadamente dijo la compañera, ¿verdad? Que reconocemos, Guatemala reconoce las dos corrientes, el jus soli y el jus sanguinis. El jus soli y el jus sanguinis. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden las repúblicas que constituyeron la Federación Centroamericana, ¿verdad? Entonces, como ven, nosotros ahí ratifica esta ley que Guatemala reconoce las dos corrientes, jus sanguinis y jus soli, artículo 7 de la Ley de Nacionalidad. Dice 8. Toda persona que esté comprendida en cualquiera de las disposiciones del capítulo 2, título 1 de la Constitución, ahí son los primeros capítulos del 5 al 12 de la Constitución que hayamos dicho nosotros, tiene derecho a que se declare que es guatemalteca o que ha conservado, recobrado o perdido la nacionalidad. Por eso es importante que ustedes lean la Constitución de 1965. Para aclarar estos temas, miren, si no los aclaran, no van a comprender de a qué nos estamos refiriendo. ¿Eh? Bueno, viene competencia y procedimientos, etcétera, ¿verdad? Pero nuestra Constitución también habla de otro tema, la naturalización. La naturalización. En el artículo 146 dice también, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. ¿Y dónde está la naturalización? También en la ley de nacionalidad. En la ley de nacionalidad, ¿verdad? Esta está comprendida, ¿sí?, en dos capítulos, el capítulo 4 romano y el capítulo 5 romano. El capítulo 4 empieza en el artículo 32. 32. Habla de la naturalización concesiva. Y el artículo 40, en donde comienza el capítulo 5, que nos habla de la naturalización declaratoria. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro, compañeros? ¿Qué diferencia podemos destacar nosotros? ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Porque están aparte. Vamos a leer solo los primeros artículos para ir, por lo menos darnos una idea, ¿verdad? Para que ustedes tengan que buscar esa ley y la pueden buscar en internet, ahí está
la Constitución, ¿verdad? Esa Constitución, y les va a aclarar muchísimas cosas. Dice, la naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución. ¿Qué Constitución? De 1965, ¿verdad? Vigente en 1966. Y puede obtenerla todo extranjero, miren, todo extranjero. Ese es un derecho de los extranjeros. Yo en mi calidad de extranjero en Guatemala tengo derecho a pedir la naturalización. Y yo como guatemalteco no, porque ya la tengo. Es una diferencia fundamental. Por eso dice todo extranjero, salvo excepciones que esta ley establece, siendo potestativo del Ejecutivo en todo caso otorgarla o no. O sea, no es una obligación. ¿Por qué? Porque la nacionalidad es una manifestación directa de la soberanía del Estado. Nadie puede obligar al Estado de Guatemala a darle nacionalidad a otra persona. Nadie. El Estado de Guatemala decide si le da o no. La naturalización concesiva se solicitará ante las gobernaciones departamentales. Fíjense, eso está malísimo. Gobernado, que es casi cualquiera, usted es gobernador. No tienen ni idea de qué son cuestiones jurídicas. A veces tienen unos asesores jurídicos peor que el propio gobernador ustedes. Pero ven cuestiones de nacionalidad, ¿verdad? A la par de ferias, garitos, casas obscuras, manifestaciones, desfiles, ¿verdad? Pero ahí está, en la ley. Artículo 33, ¿verdad? ¿Dónde se sustanciará el expediente? De ahí pues lo traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, pero ahí se sustancia el expediente y podrá concederse en cualquiera de los casos siguientes: por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido durante 5 años inmediatamente anteriores, etcétera. O sea, quiere requisitos. Requisitos. 2, segundo, por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido en ella periodos que sumados den 10 o más años. A que estuvo aquí, se van por cuestión de trabajo a otro lugar, unos meses, 6 meses, un mes, ¿verdad? Etcétera. Regresa otra vez y así. Si esos periodos suman más de 10, también puede solicitar. A los extranjeros que tengan domicilio en la República y que hayan residido en ella los 2 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubieran ausentado del territorio nacional dentro de ese lapso ininterrumpido, ¿verdad? Más de un mes corrido o periodos que sumados den más de 2 meses. Estén comprendidos en algunos de los casos siguientes: si hubiera prestado a Guatemala servicios importantes, si los 3 años anteriores a su arribo a Guatemala hubiesen residido en país centroamericano, fíjense lo que cuenta Centroamérica, si tuvieran reconocido mérito científico, artístico o filantrópico, y si hubieran apátridas o de nacionalidad indeterminada. Ahí estamos hablando de las apátridas, ¿ya ven? Bueno, así es la nacionalidad concesiva, la naturalización, perdón. Deberán llenarse los siguientes requisitos, ¿verdad? El artículo 34, 36. Llenados los requisitos correspondientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores elevará el expediente con informe de opinión al presidente de la República. ¿Quién concede la nacionalidad? El presidente. El ejecutivo es el presidente de la República. Para que él decida si se emite o no un acuerdo. Es un acuerdo presidencial, fíjense ustedes. Yo trabajé en la Secretaría General de la Presidencia y ahí es donde miramos estas cuestiones, ¿verdad? Estos acuerdos, lo calificamos y se los hacíamos al presidente, ¿verdad? Porque el presidente solo firma ustedes. ¿Mm? Pero se hace el acuerdo presidencial, ¿verdad? Otorgando con sus considerandos y toda esa situación, ¿verdad? Emitiendo el acuerdo, se otorgará la nacionalidad en acto solemne, ¿verdad? Y ahí está pues cómo se hace el acto. Terminado el ceremonial descrito en el artículo anterior, se suscribirá un acta que para el efecto se levante en el libro correspondiente. El ministerio entregará en el mismo acto a cada persona el certificado de nacionalidad, una nacionalidad
y una nota para el registro civil. ¿Ahora para dónde es? RENAP. ¿Verdad? O sea, todas estas cuestiones que van cambiando, tenemos que nosotros que ubicarlas en el lugar que le corresponde hoy, ¿verdad? Pero también tenemos la naturalización declaratoria. La naturalización declaratoria se adquiere en virtud de lo establecido en los artículos, en los incisos, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 7 de la Constitución. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿En qué casos? Tenemos que ir a verlos, tenemos que regresar a la Constitución y ver qué es lo que dice, ¿verdad? Los extranjeros que deseen obtenerla deberán solicitarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. La declaratoria es ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La concesiva ante Gobernación Departamental y termina, ¿verdad?, en Relaciones Exteriores. Pero ahí se sustancia todo el expediente en la Gobernación. Mientras que la declaratoria es ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Salvo lo expreso en el artículo 10, ¿verdad? Bueno, respecto a la mujer extranjera casada con guatemalteco, ¿verdad? Esa sí se puede obtener. Dice, los guatemaltecos naturales y la mujer extranjera casada con guatemalteco. Ahí hay una situación especial. Ahí será una naturalización declaratoria. En la naturalización por matrimonio, ¿ves?, deberá establecerse la supervivencia del otro cónyuge, etc. Como ven, hay dos clases de naturalización, la declaratoria y la concesiva. Yo quiero, jóvenes, que me investiguen en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad?, doctrinariamente, y cuál es su diferencia fundamental. ¿Cuál es su diferencia fundamental? Dice, el artículo 146 de la Constitución Política de la República dice, ¿verdad?, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Dice el doctor aquí, esta disposición se complementa con lo dispuesto en la ley de nacionalidad, lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Órgano competente. El órgano competente dentro de nuestra legislación para conceder todo lo referente a naturalización es el Ministerio de Relaciones Exteriores. A ese ministerio dirigir toda solicitud y cualquier diligencia relativa a cuestiones de nacionalidad, sea que esas se presenten directamente al ministerio o a embajadas o consulados de Guatemala en el extranjero. Pero vimos también que hay otras que ante gobernación departamental, dependiendo del tipo de naturalización. La concesiva, la declaratoria. Eso le faltó aquí al doctor Carlos Larios, ¿verdad? 32, gobernación. Y, sí, gobernación departamental, fíjense. Ni siquiera el Ministerio de Gobernación. Y 40, Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces aquí sí hay un poquito de error, porque dependiendo del tipo de naturalización, claro, ¿verdad? La concesiva termina en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí pues, pero se sustancia todo el expediente en gobernación. Y aquí está el trámite, ¿verdad? Dice las fuentes, bueno, fuente de naturalización ya lo leímos. La declaratoria también se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 144 o 145 de la Constitución Política de la República, los de 40 a 60 de la Ley de Nacionalidad. Trámite, fuente, la doctrina del jus sanguínei combinada con la doctrina del jus soli, ¿verdad? Pérdida de la nacionalidad guatemalteca. ¿Cómo puede perderse la nacionalidad guatemalteca? Se pierde la nacionalidad guatemalteca por las causales mencionadas en el artículo 53 de la Ley de Nacionalidad, que acepta las excepciones siguientes. ¿Qué dice el artículo 53? La naturalización guatemalteca se pierde por las causas de pérdida de nacionalidad que establece el artículo 9 de la Constitución. Otra vez tenés que leer ese artículo de la Constitución 9, que dice la 9 de la Constitución, ¿verdad? Transcurridos 4 años, ¿verdad? Ahí va.
Entonces, esa ley es importante que la lea, ¿verdad? Entonces dice, y se aceptan las excepciones siguientes: naturalización por matrimonio, disposiciones de un tratado vigente, servicio a la República, causa de fuerza mayor, autorización especial de ministerios exteriores. La ley de nacionalidad fija la ausencia en años. Cada legislación fija las causas de pérdida de nacionalidad que ha concebido. Sí, porque como les digo, es una manifestación, ¿verdad?, de la soberanía de los estados. Pero dentro de la nacionalidad también hay otro tema que ha sido tema de discusión, porque fíjense, en principio, y como ustedes se dieron cuenta, la nacionalidad es un tema que pertenece a el derecho constitucional. ¿Y qué hacen el derecho internacional privado? Les preguntan ustedes, ¿verdad? Vamos a remitirnos al doctor Federico Dunker-Viggs, catedrático de la Universidad de Chile. Dice, la nacionalidad es una institución de derecho público. ¿Ves? Aparte que es un vínculo, es una institución de derecho público, no privado, público. Estrechamente vinculada a la soberanía del Estado. Por eso es de carácter constitucional, por su naturaleza tan elevada, ¿verdad? Es de derecho público y vinculada directamente a la soberanía del Estado. Se trata en efecto de saber quiénes son súbditos de cada país, ¿eh? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Verdad? Lo que ofrece interés para efectos tan fundamentales en la vida del Estado como la defensa nacional. ¿A quiénes puedo yo exigir que me defiendan? ¿Verdad? El ejercicio de la soberanía por medio del sufragio. ¿Quiénes pueden elegir las autoridades en mi Estado? ¿Quiénes tienen ese derecho? Cada Estado reglamenta, pues, las cuestiones sobre nacionalidad, teniendo en vista consideraciones de alto interés público. Alto interés. De ahí que sus normas figuren en la mayor parte de los países, especialmente en las repúblicas americanas, en la propia Constitución. Sin embargo, teniendo también importancia la nacionalidad para muchos efectos civiles, como luego lo vamos a ver. Varios códigos civiles modernos, como por ejemplo el francés, el italiano, el español, la incluyen entre sus disposiciones, la nacionalidad. Porque con la nacionalidad, dependiendo de la nacionalidad, podemos ejercer determinados derechos de carácter civil, ¿verdad? Su inclusión en nuestro ramo. Bueno, si es constitucional, ¿por qué está en el derecho internacional privado? Entonces dice el doctor Dunker-Viggs, el estudio de la nacionalidad en derecho interno no corresponde estrictamente a nuestra rama, sino más bien al derecho constitucional. Solamente interesa al derecho internacional privado lo relativo a los conflictos de nacionalidad. Ahí. Porque como ustedes ven, en la Constitución no se plantea ningún conflicto. Es nacional esta persona. Punto. Pueden ser nacionales estas otras. Punto. Ahí no hay conflicto. Entonces, lo que respecta al derecho internacional privado es lo que atañe al derecho internacional privado respecto a la nacionalidad son los conflictos de nacionalidad. ¿Verdad? Eso es lo que cae dentro del objetivo del derecho internacional privado, los conflictos de nacionalidad. ¿Cuál es el de dar reglas para la determinación de la ley aplicable? Respecto, si hay conflicto de nacionalidad, ¿qué reglas vamos a observar para resolver ese problema? Esas reglas nos las proporciona el derecho internacional privado. Y eso no lo puede solucionar la Constitución. Por eso es que el derecho internacional privado también es importante en la nacionalidad, como ven ustedes. Aunque sea un tema propiamente constitucional, en un momento determinado también afecta al derecho internacional privado. Y el derecho internacional privado nos va a dar reglas para resolver problemas sobre conflictos de nacionalidad.
qué ley va a ser la aplicable. Sin embargo, como dicho estudio de las normas meramente interiores es indispensable para la cabal comprensión de las reglas internacionales sobre la materia, la mayor parte de los autores lo incluyen en sus trabajos sobre nuestra ciencia, o sea, el derecho internacional privado, y nosotros haremos lo mismo, ocupándonos pues ante todo de la nacionalidad en derecho interno desde el doble punto de vista de los principios teóricos fundamentales y de las reglas que nuestro derecho positivo lo aceptan y confirman, ¿va? Principios teóricos y reglas legales. Por eso, ¿verdad? Importancia de su estudio. La nacionalidad tiene importancia en derecho internacional privado, ahora ya estamos en esta materia, desde un doble punto de vista, para los efectos de determinar la condición jurídica de una persona. ¿Y qué importante va a ustedes? Como ven, la ley de nacionalidad dice que implica derechos y obligaciones recíprocas. Esa nos da una condición que no van a tener los extranjeros. Entonces, y eso porque en atención a la nacionalidad, porque esa nacionalidad implica un vínculo de carácter jurídico, político, económico, social, afectivo, psicológico, etc. ¿Verdad? Es un vínculo complicado, ¿verdad? Muy complicado. Pero ese vínculo va a implicar derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones implican una condición jurídica. Y como ustedes saben, hay condición jurídica de los extranjeros. Entonces dice aquí, por eso es importante su estudio, para los efectos de determinar la condición jurídica de una persona, la cual depende en muchos casos de la nacionalidad. No siempre, pero en muchos casos esa condición del extranjero está condicionada por su nacionalidad. Y también este otro punto de vista para la acertada solución de los conflictos de leyes en el espacio. Fíjense, determina el estado de una persona y también determina la solución de los conflictos de leyes en el espacio. Cuando está también ese tema de la nacionalidad. Ven cómo se amplía el tema de la nacionalidad, ¿verdad? Dice, las reglas de derecho internacional privado se valen en efecto para resolver de ciertos elementos llamados en términos generales factores o circunstancias de conexión o puntos de conexión. ¿Te acuerdas que los puntos de conexión nos sirven para resolver? El bien está acá. ¿Cuál es el punto de conexión? La ley de la situación del bien. Vamos a otorgar un contrato. ¿Qué forma le damos? ¿Cuál es el punto de conexión? Locus regim actum. ¿Cómo se va a otorgar esa forma? Y así. Y la nacionalidad también es un punto de conexión. Esa nacionalidad va a influir directamente en la consecuencia de la norma jurídica de derecho internacional privado, que es remitir, guiar hacia un determinado sistema jurídico determinado. Entonces dice, en primer lugar, para los efectos de determinar la condición jurídica de una persona, la condición jurídica de un extranjero o la condición jurídica de un nacional, en atención al principio de la nacionalidad, en atención a la nacionalidad. Y también nos va a servir para la acertada solución de los conflictos de leyes en el espacio. Las reglas de derecho internacional privado se valen en efecto para resolver ciertos elementos llamados en términos, ¿verdad?, genéricos, factores o circunstancias de conexión o puntos de conexión, entre los cuales figura en primer término la nacionalidad. O sea, como habíamos dicho al principio, la nacionalidad es un punto de conexión, ¿verdad? Y ese punto de conexión, la nacionalidad, ¿verdad?, determina con mucha frecuencia y en muchos países la ley aplicable a una relación jurídica.
y la extensión de la aplicación del derecho extranjero. Acuérdense ustedes que muchos países determinan el estado y la capacidad de las personas, o sea, el estatuto personal en atención a la nacionalidad. Lo que no sucede con nosotros, ¿verdad? Nosotros en atención al domicilio, pero muchos países aún hoy se rigen por la nacionalidad para el estatuto personal. Por otra parte, desde el punto de vista doctrinario, todo un sistema de solución de conflictos de leyes, la escuela italiana moderna de Mancini, se funda precisamente en ella, lo que decía, ¿verdad? En la ley de la nacionalidad. Bueno, como ven, debido a esta enorme importancia que reviste la nacionalidad en derecho internacional privado, el Código Bustamante hace referencia a ella. Entonces también tenemos el Código de Derecho Internacional Privado, jóvenes, que respecta a la nacionalidad, artículo 9. Con esto terminamos, solo te lo voy a leer, artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho, seguimos con la soberanía, a la determinación de la nacionalidad. ¿Cómo la va a determinar? Cada Estado sabrá. A la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica, sea persona jurídica individual o persona jurídica colectiva, y de su adquisición, la naturalización, por decirles, la pérdida o reintegración posteriores, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. En los demás casos regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo. Artículo 9 del Código de Derecho Internacional Privado y siguientes, hasta el 21, ¿verdad? Por favor, entonces le queda de ver dos cuestiones. La lectura de estos artículos del Código de Derecho Internacional Privado del 9 al 21, inclusive, y el análisis de lo que es una naturalización concesiva y una naturalización declaratoria. ¿En qué consiste su fundamento y su base y su diferencia? Bien, compañeros, con eso terminamos. Con el permiso de ustedes, por si no hay alguna pregunta, alguna duda, yo me retiro. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, Feliz noche, jóvenes, licenciada. pasen buena noche. Con su permiso, me retiro. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Se cuida.